Bienvenidos. Empezó la feria, Mari, Andrea, Sandra. ¿Qué es esta emoción? Hola. Estar acá otra vez todos reunidos? Es adrenalina. Literal. Tan pronto vimos ese video, obviamente nos emocionamos y esta es una bienvenida para todos. Muchísimas gracias por estar acá participando. Gracias a todos nuestros candidatos y a todo el equipo que lo hizo posible. Mariana Caicedo, Sandra Jaramillo, Andrea Costa, bienvenidísimas. Muchísimas gracias, Mela. Hola a todos, ya creo que me pueden escuchar, qué rico estar acá, no nos vamos a demorar mucho, pero queríamos estar el equipo de Connecting Talent dándole la bienvenida y bueno, pues a la expectativa de todas las oportunidades que podamos encontrar en estos 3 días, así que los invito a todos a ser muy proactivos y aprovechar al máximo estos espacios. Bienvenidos a todos, 180 y punta de candidatos, y siguen subiendo, así que se la gocen y les deseo lo mejor en este evento, que se lo disfruten muchísimo. Los vamos a dejar con José David Restrepo, que va a ser el primer moderador, que va a estar acompañando el panel. Andrés, Sandra, ¿qué le van a decir a los candidatos para que arranquen con toda? Que disfruten este espacio, que aprendan mucho, que creo que va a ser un espacio enriquecedor para todos y creo que es un momento importante para estar muy conectados. Exactamente, yo me uno a las palabras de Andrea, bienvenidos, disfruten, hagan todas las conexiones, aprendan, este evento es hecho para ustedes. Adelante, José, y gócense todo, por favor, estén siempre entrando al landing page, revisen muy bien la agenda y aprovechen todas las oportunidades y todos los speakers, empresas y oportunidades que les tenemos. Mariana, Mela, Sandra, Andrea, felicitaciones por este evento, muchas gracias por su logística, por todo lo que hemos trabajado y han trabajado para que esto sea realidad el día de hoy. A todos los candidatos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias, y le voy a pedir a producción que le vaya dando acceso a nuestros invitados a este primer panel para que podamos compartir con ellos y aprovechar esta primera hora que tenemos para pensar, para analizar, para seguir mejorando y sobre todo para seguir desarrollando nuestras carreras. La invitación en esta feria es siempre analizar oportunidades, siempre conectarnos con oportunidades y siempre mejorar, siempre buscar esas mejores prácticas. Para eso, el día de hoy tenemos un panel de lujo, muy bien seleccionado y que además han sacado de su tiempo, que sé que es bien complejo, para podernos acompañar este ratico. Entonces quiero invitarlos a todos para que en este espacio aprovechemos este conocimiento que tienen estos 3 panelistas que tenemos el día de hoy. Entonces nos acompaña Lucía Maya de Scotiabank. Lucía tiene amplia experiencia en temas de talento humano, está en grandes compañías acompañando todos los procesos del área de talento humano y sabe de los cargos de liderazgo que estamos buscando en los líderes de hoy. Lucía, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José. Cristina Restrepo, de Protección, también con amplia experiencia en temas de talento humano, especialista en temas de selección, de desarrollo de líderes y con quien hemos desarrollado múltiples proyectos. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por reservar tu agenda para acompañarnos. Gracias a ti, José, por la invitación. Pamela también, Pamela Pinta, de Telefónica, trabajado toda su vida en temas de talento humano, con amplia experiencia, conoce muy bien y enfrenta los retos que estamos viviendo hoy en este mundo de las telecomunicaciones y esos retos que tienen los líderes de hoy. Pamela, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, José David, por la invitación y qué gusto, Lucía, Cristina, compartir hoy micrófonos con ustedes. Un placer. Muchas gracias, Pamela. Bueno, muy bien. A todos los participantes, pues tenemos la posibilidad de que nos vayan enviando preguntas. Estaremos muy pendientes para procurar unirlas y darle respuesta. ¿Listo? Para comenzar hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante y es cómo están afectando o qué tan fuerte es el impacto que tienen las competencias blandas en nuestros procesos de selección. ¿Listo? Y yo quiero comenzar por una pregunta sombrilla, y es, hoy estamos hablando de un contexto nuevo, cada vez estamos evolucionando de ese nuevo contexto, y cuando hablamos de esas competencias blandas, específicamente en los líderes, ¿qué tipo de retos nuevos deben enfrentar los líderes de hoy? ¿Con qué se están encontrando esos líderes? Si quieren, comencemos por Lucía, luego Cristina, y luego Pamela, y luego vamos cambiando el orden. Entonces, Lucía, ¿qué nuevos retos están encontrando esos líderes? Pues, José, lo que yo pensaría es que hoy más que nunca las competencias blandas se volvieron un super core de las personas, porque fíjate que como ya no estamos en la oficina,
tener como esa habilidad de conectarnos emocionalmente con las personas de nuestros equipos se convierte en algo muy importante, y para los líderes al interior de la compañía ha sido súper retador poder entender cómo se gestionan personas que no están cerca. Y yo diría que la forma como tú gestionas personas que no están cerca físicamente es estar cerca del corazón de la gente, saber cómo está, cuáles son las condiciones en las que están trabajando, qué está pasando con su entorno familiar. Antes tú podías probablemente saber de tu gente, pues yo normalmente sé de mi equipo cuál es su entorno, pero en este momento termina siendo imperativo, porque es la única forma de darte cuenta a la gente cómo está, cuáles son sus condiciones, si puede estar bien desde la casa, si les hace falta algo, si los niñitos están pudiendo estar funcionando bien en el colegio. Entonces, necesitas que tus skills interpersonales estén súper presentes hoy más que nunca. Yo diría que ese es uno de los grandes cambios de este nuevo momento que estamos viviendo. Muchas gracias, Lucía. Cristina. Sí, yo también adicionaría que al final, pues, dado por la pandemia, se aceleró la transformación también del futuro del trabajo y del mercado laboral, y han venido surgiendo muchos roles emergentes derivados de las nuevas tecnologías. Y es como paradójico porque uno creería que dado que cada vez hay nuevos roles muy técnicos, Big Data, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, robótica, etcétera, pareciera entonces que el ser humano termina desplazado, y no es así, todo lo contrario. La gran ventaja competitiva hoy es la habilidad blanda. Lo que te hace cada vez más humano, lo que realmente te va a hacer cada vez más vigente, es poder tener a la mano un muy buen desarrollo de habilidades blandas que te van a permitir tomar decisiones, razonar, comunicarte, adaptarte, conectar con otros, trabajar con otros. Y muchas personas dicen, pues, ¿en dónde quedó el ser humano cuando ya estaremos llenos de robots? Cuando tenemos un mundo marcado por el Internet de las cosas, y al final es todo lo contrario. O sea, tenemos una gran responsabilidad de seguir afinando nuestras habilidades blandas, porque allí realmente está la diferenciación en relación con todos estos roles emergentes que están surgiendo dadas las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Cristina. Pamela. Y yo resueno con lo que dice Lucía y Cristina. Yo en realidad digo, cuando llegó la pandemia, en muchos negocios nos decíamos lo que viene a mediano plazo o a largo plazo es justamente la transformación cultural y digital de los negocios. Y la pandemia aceleró esto absolutamente. Entonces yo creo que es importante preguntarnos también en las organizaciones cuál es el momentum del negocio, ¿no es cierto? Yo creo que nos hemos reorganizado y reinventado en este tiempo, y también ya no se planea en mediano y largo plazo, sino que es un espacio de cada 3 meses, revisemos la meta, iteremos y vamos mirando qué funciona y qué no funciona. ¿Y por qué esto creo que es importante para situarnos en competencias? Porque necesitamos entender cuál es el desafío del negocio. De ahí, ¿con qué talento cuento? ¿Qué tanto de este talento cuento en la organización? Y después, ¿cuál es el tiempo que tengo? ¿Cuál es mi ventana para realmente tener esos skills en la organización? Y yo diría que ahí se dividen en 2. Uno, sí, las competencias blandas, y 2, tiene que ver con toda la digitalización, ¿no es cierto? Hoy por hoy también hablamos de reskilling y de upskilling, porque necesitamos tener nuevos skills digitales. El Big Data, el marketing digital, es una realidad. Son competencias también que van a suplir algunos trabajos manuales o procesos que se hacían antes en las organizaciones, y necesitamos volvernos digitales. Entonces, la decisión de la organización tiene que ver, ¿voy a traer ese talento de afuera o voy a apostar por mi gente para hacer un skilling o un upskilling, ¿no es cierto? Y luego sí están las competencias blandas, donde yo creo que ahora va a ser un lujo, lo decía Lucía, este tema de conectar con otros. Para mí tiene que ver mucho con la posibilidad de desarrollar la escucha, por ejemplo, esta posibilidad real de yo saber cómo está el otro por la pantalla, entender cómo está su historia, cuáles son los distintos roles que está jugando. Y yo creo que el contacto humano, después de este proceso que estamos viviendo los humanos, va a ser un lujo realmente. Entonces creo que esa competencia y las competencias como la resiliencia, como la inteligencia emocional, donde nos volvemos vulnerables los seres humanos, son bienvenidas al mundo organizacional.
y más como mujeres, ¿no? Porque estas son competencias que de alguna manera están más asociadas al género femenino o por nuestra historia tenemos mayor afinidad. Eso no significa que el género masculino no lo pueda desarrollar y quizás hay gente que tiene más desarrollada que la misma mujer. El punto es cómo aprovechamos esto en los comités ejecutivos y en la organización para tener una diversidad de pensamiento que nos ayude a ser mucho más efectivos en la rentabilidad del negocio. Entonces, yo creo que las competencias blandas cobran un sentido bien importante. Y además de estas, yo diría que el ser aprendices, necesitamos volvernos aprendices, incluso desaprender. Yo creo que estamos en un momento de reinvención donde es bienvenida las formas nuevas de trabajo y también la posibilidad de adaptarnos al cambio, porque esto no ha terminado ni va a terminar. Nos quedamos en un tiempo de incertidumbre donde necesitamos iterar e ir siendo aprendices en el camino. Muchas gracias, Pamela, y muchas gracias por esta amplitud en esta, digamos, primera entrada de las tres, y creo que nos dan muchísimo tiempo para trabajar, porque tocamos muchos temas que son relevantes. Y hay una pregunta que habitualmente nos hacen nuestros candidatos. Claro, yo estoy hablando de habilidades blandas, de adaptabilidad, flexibilidad, cercanía, pero ¿cómo las destaco en una entrevista? Yo quiero una posición de liderazgo en tu compañía, una de las compañías que nos van a acompañar hoy. Quiero hacerte visible, pero quiero hablar desde lo que yo realmente soy. ¿Cómo destacan ustedes y cómo identifican esa presencia de las competencias blandas y qué les llama la atención en una entrevista, en un proceso de selección, cuando yo lo estoy mirando en alguien que de pronto no conozco? Yo lo puedo evaluar con alguien que esté trabajando conmigo 2 años, 5 años, 10 años, pero con alguien que esté conociendo cómo hacemos para que eso haga fit y para que, digamos, lo puedan hacer de una manera natural y auténtica. Si quieres, Cristina, comienza por ti y seguimos con Pamela y luego Lucía. Gracias, José. Sí, yo diría que hay un elemento muy importante y tiene que ver con poder proyectar en una entrevista tu nivel de autoconocimiento, ¿sí? Y tu tranquilidad a la hora de hablar de ti mismo, porque claramente uno cuando está haciendo entrevistas logra percibir en el otro qué tanto se ha preparado, qué tanto se ha libreteado para una entrevista y qué tanto desde su tranquilidad personal está trayendo todo ese bagaje de aprendizajes, incluso de errores. Miren que cada vez más en las entrevistas preguntamos cuáles han sido tus errores, cuáles han sido tus fracasos, desde allí qué es lo que has aprendido, cómo te han permitido proyectarte a futuro. Entonces, cada vez queremos más seres humanos que se permitan ser humanos en una entrevista, que traigan su autenticidad y que desde allí pues puedan compartir todas esas experiencias y aprendizajes que les han permitido proyectarse. Ahora Pamela hablaba de cómo ser aprendices. Hay un elemento muy importante que especialmente nosotros estamos buscando en las entrevistas y es poder identificar la agilidad de aprendizaje. ¿Qué tan activo eres en el ejercicio de aprendizaje? Y no necesariamente estoy hablando de qué tantos diplomados o especializaciones estás tomando. Es cómo realmente te nutres desde el punto de vista integral, desde el ser, cómo desarrollas tus habilidades, qué tanto estás conectado en espacios de networking con otros para nutrirte de otras experiencias, de otras perspectivas de la vida, cómo te estás nutriendo desde el punto de vista de tu dieta intelectual, cómo llevas nuevos hábitos a tu vida que realmente hablen de que eres una persona que está empoderada de su vida y que se está proyectando y que se está haciendo cargo de su mejora continua. Entonces, creo que eso será muy importante porque al final, con tantos cambios, las compañías no quieren contratar personas que ya se sientan como productos terminados. O sea, el reto de todos estos cambios acelerados, la incertidumbre, las nuevas tecnologías, la digitalización, están realmente retando a que quienes ingresen a las compañías estén en permanente aprendizaje y tengan la capacidad de tener movilidad al interior de las compañías, participar en un proyecto, asumir un reto nuevo, aprender de temas de innovación, de marcos de trabajo ágiles, desarrollar nuevas capacidades y nuevas competencias. Y eso es lo que deberían los candidatos mostrar en una entrevista y además de mostrar, pues ser, para que realmente eso les permita proyectarse en una organización. De acuerdo, Cris. Yo creo que el tema de coherencia es fundamental, pero pues, quiero continuar porque me quedaría aquí discutiendo un poco de muchos de los temas súper interesantes. Pero adelante, Pamela, y seguimos recogiendo todos los elementos. Yo diría, para ir complementando, ¿no es cierto? Y no repetir, creo que es importante ser genuino.
esta posibilidad de ser uno mismo. Y en este ser genuino, yo creo que en entrevista, ojalá tengas claro para dónde vas, ¿sí? Porque cuando uno se hace esta pregunta, tiene que ver con tu propósito personal. Y este propósito personal, ¿cómo encaja o cómo está alineado con la organización en la que estás aplicando? Hay muchísimas organizaciones que hoy por hoy ya tienen sus propósitos de marca y de compañía, y ver si es que realmente empalma, ¿no? Porque yo creo que es distinto que yo me presente en un panel de entrevistas en cualquier negocio versus este es el negocio de mi vida, esta es la posición donde yo quisiera estar. Entonces, creo que eso se nota. Creo que es este optimismo, esta emoción, estas ganas, esta ambición sana de qué es lo que quiero conseguir en esta organización y para dónde quiero llegar. Eso es valorado. Y la otra cosa que yo diría es, necesitamos también tener la posibilidad de romper algunos paradigmas, como por ejemplo, yo quiero ser el próximo director. Bueno, no sé qué tanto tiempo van a estar vigentes estas posiciones, porque ahora lo que estamos teniendo en las organizaciones son las estructuras planas, flexibles, con menos símbolos de poder, donde, como decía Cris, las metodologías ágiles, cuando te encuentras con una organización que ya tiene una agilidad permeada en la cultura, necesitas equipos multidisciplinarios, vienen los OKRs, tienes un tema donde tú trabajas en un equipo como Scrum Master, Product Owner, Agile Coach, sacas de ese proyecto y luego tienes otro rol, ¿no es cierto? Y ya no hay jerarquías. Entonces, creo que necesitamos tener ese cambio de mindset como candidato para que podamos mostrar esto en la organización y podamos ser como fácilmente flexibles en el sentido de poder navegar en la incertidumbre que pasa hoy en las organizaciones. Y yo diría un tema adicional es que tú tengas la capacidad de mostrar en evidencias cuáles son esos logros en flexibilidad, de aprendizaje, dónde te retaron en el trabajo anterior o en lo que has venido haciendo, donde realmente demuestras de alguna manera con comportamientos tangibles qué es lo que conseguiste, cuáles son esos resultados objetivos que multiplicaste, cuál fue tu generación de valor en estas competencias realmente, porque una cosa es decir lo que creo que hay que decir y otra cosa es realmente, mira, lo que yo hice, me puse a juego en esta situación, esto es lo que aprendí, en esto no fui exitoso y también aprendí. Y yo creo que eso es muy valorado en las organizaciones hoy por hoy. Pamela, muchísimas gracias. Lucía, ¿qué nos quieres compartir también desde tu experiencia? ¿Qué te marca diferencia? Justamente estaba pensando como en entrevistas que he tenido en estos días con personas y pensaba que es un reto bien importante porque este también es un modelo de entrevista diferente. Finalmente, hace rato veníamos haciendo ya procesos de entrevistas virtuales, pero hoy en día la exigencia es más alta porque tienes que transmitir mucho a través de la cámara. Esa es como la primera cosa. Entonces, de alguna manera, necesitas algunas cosas tácticas como controlar el entorno, me parece a mí, que eso es importante, en qué espacio vas a estar, si vas a estar en silencio. Hay una cosa que se conecta con algo que decía Cristina, aunque no es exactamente lo mismo, que yo lo pensaba como estar presente. Y estar presente es muy importante siempre, pero digamos que en este tipo de entrevistas estar presente significa también responder lo que te preguntan, que no tiene que ver con estar formateado, sino de qué se trata la conversación que estoy teniendo y qué respuestas doy que respondan a la inquietud de la persona que me está conociendo y que está viendo en mí. La capacidad de comunicar ahora sí que es valiosa porque necesitas comunicar siendo muy concreto, respondiendo lo que te están preguntando, como decía ahorita, cuidando también hasta tu imagen y tu proyección de tu cuerpo, porque eso también habla de alguna manera, y todo el cuidado del entorno que tengas. Cosas simples como prender la cámara no es menor en este momento y estar preparado como para proyectarte bien a través de este entorno, cuidar la conexión. Esas que son cosas accesorias terminan siendo cosas determinantes en este instante. Por otro lado, y conectando con lo que decía Pamela, es muy importante tener preparado cómo yo he conectado, porque estamos hablando de cargos de liderazgo, las cosas que yo he hecho con la estrategia del negocio donde estaba. Eso sigue siendo muy vigente, porque a veces en la entrevista tendemos a contar cosas que están relacionados con el día a día y realmente lo que estamos buscando en una posición de liderazgo es entender cómo lo que yo hago impacta como con la estrategia del negocio y con la consecución de resultados del negocio.
Y una cosa muy importante para los candidatos de LHH, y es que el proceso de transición, desde mi punto de vista, es un proceso que se conecta directamente con tu humanidad. Y entonces hay dos cosas muy importantes que se mencionaron previamente y que quisiera resaltar, y es con qué humildad yo estoy asumiendo este espacio, porque ser humilde es súper importante, porque ser humilde habla de ti como persona. Y por otro lado, ¿qué te está enseñando esta experiencia y qué tan resiliente te está haciendo? Porque realmente cuando llegas a una compañía, para esos cambios que se están contando ahorita, para todo lo de los equipos de Agile y para todos los procesos en que ya tú no estás en una posición, sino que necesitas estar abierto a moverte donde la organización te necesita en determinado momento, se necesita ser humilde y ser resiliente. Entonces, en este momento estás ejercitando competencias que son súper importantes para el nuevo entorno en los negocios. Entonces, yo pensaría que esta es una oportunidad muy importante para mostrarlas también. Una persona que se adapta rápido al cambio, que está abierto a las posibilidades y sobre todo muy abierto a aprender, como decía Cristina. Eso sería como lo que yo pensaría. Muchas gracias, Lucía. Aquí haciendo un resumen de tantos conceptos, todos muy valiosos, digamos que hubo varios que tomé acá notas y quería resaltar o resumir para que se vayan quedando nuestros candidatos. Uno, el mostrar esa humanidad, es decir, yo creo que es importante mantenerse siendo quien es. Dos, la coherencia, que lo mencionaba Cris. Tres, la capacidad de ser ágil, de tener esa mentalidad ágil, de aprender rápidamente, está marcando una diferencia fuerte. Flexibilidad, que yo enseguida me quiero detener para que se preparen. Un tema de conectar lo que hacemos con la estrategia y tener hechos y datos para poderlo hacer. Entonces, digamos que resumo algunos de los elementos más relevantes que tomaba acá notas y quería detenerme en la palabra de flexibilidad. Vamos a hablar de flexibilidad, adaptabilidad, incertidumbre. Y como lo decía Pamela, esto no ha acabado, porque se dispararon muchas cosas, se dieron muchas transformaciones, pero como hemos mencionado en otros espacios, el COVID fue un acelerador de transformación digital, de cambios generacionales, de expectativas que tenía el mercado sobre el mundo corporativo. Entonces yo quisiera que nos ampliaran un poquito ese concepto de flexibilidad y adaptabilidad. ¿Cómo lo podemos ver hoy? Porque el ser humano, de alguna forma, y esto lo decimos en varios espacios, está mejor preparado para una noticia buena o mala que para vivir en incertidumbre permanente. Y como lo decía Pamela, vivimos en incertidumbre en este momento. Entonces mi pregunta es, hoy, ¿cómo medimos, cómo acompañamos y cómo desarrollamos esa capacidad de ser adaptativo y de ser flexible en un entorno como el que estamos viendo? Si quieres, Pamela, comencemos contigo esta pregunta. Ya, es una pregunta bien potente, José David, porque fíjate que los seres humanos, de manera general, vivimos en la utopía de que tenemos el control de las cosas. Eso significa yo planeo mi año, mi día, mi semana, mi mes, mis vacaciones, ¿no es cierto? Y resulta que la pandemia nos trajo un cuando yo diga, ¿sí? Y finalmente todos hemos retrocedido y estamos queriendo, no sé si ustedes ya volvieron a la oficina, estamos queriendo volver y el COE Nacional acá en Ecuador saca una normativa a las 8 de la noche el domingo y no puedes volver y tienes que mandar un comunicado a toda la organización diciendo no, el 14 de abril porque los incrementos de casos son importantes en la ciudad. Y eso es de la vida misma, solo que nosotros los humanos habitamos la tierra como si tuviéramos el control, la vida eterna, como que si fuéramos capaces de decidir sobre algunas cosas. Entonces yo creo que aquí se ha puesto en juego la fragilidad de la vida, este espacio vulnerable y este espacio de vivir el presente, que a mí particularmente me encanta. Yo creo que es el único regalo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Entonces yo creo que yendo al mundo organizacional con este concepto hay dos cosas que creo que son valiosas. La primera, es el cambio de mindset, ¿no? Yo ahí me conecto mucho con el tema de agilidad, que tiene que ver con el Management 1.0, que luego migró a ser Management 2.0, y actualmente lo que necesitamos en las organizaciones es el 3.0. ¿Y cuáles son esas características? Porque de hecho podría ser líder o podría ser líder sin cargo, ¿no? O sea, sin gente a cargo. Igual tus características son innatas y podrías estar desarrollándote para llegar en algún momento a esa posición. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de un cambio de mindset, de paradigmas, donde ¿qué es lo que necesitas en la organización? Justamente el aprendizaje, bienvenido el aprendizaje, este espacio de reconocimiento con tu gente, donde empiezas a mirar, y este es el reto de los líderes actualmente, empiezas a mirar la grandeza de la gente. ¿Para qué sí es bueno? Hemos estado durante algunos años acostumbrados a decir,
estas son tus fortalezas, estas son tus debilidades. En lo que tienes que trabajar son tus debilidades y la fórmula es absolutamente inversa. Lo que te hace exitoso son tus competencias que realmente son súper buenas. Entonces, reconoce tus dones, ¿sí? Y ahí lo decía Cristina y lo decía Lucía, el autoconocimiento. Yo creo que necesitamos para tener flexibilidad, y ese es el segundo tema, tiene que ver con ganar autoconocimiento. Y yo creo que ese autoconocimiento lo adquirimos a través de hacernos preguntas. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Realmente para qué estoy aquí? En la interacción del día a día, lo que trae el Management 3.0 es el feedback constante, esta comunicación entre líder, colaborador y equipos frecuente, donde yo puedo ver y reflexionar, oye, en esta conversación, ¿cómo me fue? ¿Qué de esto hice bien? ¿Qué de esto puedo aprender? ¿Qué tengo que hacer mejor? Y yo creo que en la medida que nos atrevamos a romper el miedo en las organizaciones y podamos tener conversaciones de calidad, sinceras, transparentes, donde realmente el líder le diga de forma cuidada y con buen trato al colaborador lo que necesita de él y viceversa, ¿sí? Vamos a poder ir rompiendo estos estereotipos para ganar flexibilidad, porque la flexibilidad es cultural. Primero empieza por uno mismo en el mindset y luego lo aplicas en la cultura. Entonces necesitamos trabajar en ambas partes y yo creo también que en ese espacio el liderazgo consciente va a ser un requerimiento a futuro para ganar flexibilidad. Un líder consciente que es un líder que ha trabajado en sí mismo, en sus competencias, en su autodescubrimiento, que capaz es un coach, ¿no es cierto? Y que ha podido hacer ese camino de crecimiento personal, luego va a estar listo para poder hacer crecer a los otros y ganar flexibilidad y ver las ganancias de lo que hay en los movimientos, porque yo creo que cada cambio es una oportunidad. Va a depender de tu elección, de ser este protagonista de quiero ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y cuando logras ver el vaso medio lleno, el mundo de oportunidades y los caminos se abren. Excelente, Pamela, muchísimas gracias. Lucía, ¿qué nos quieres compartir? Pues, Pamela, me has dejado súper inspirada, la verdad. Muy especial lo que has dicho, porque es bien cierto, este es el momento humano por esencia, yo creo. Yo pienso que ha sido como la temporada en la que hemos estado más conectados indirectamente con nuestra fragilidad, y con las circunstancias de definitivamente no tener control de nada. Entonces, me conectaste muchísimo porque esa fue la primera cosa que me impactó cuando empezó la pandemia y es de qué control hablo, qué pasó con las metas de este año, para dónde vamos, nada de eso estaba allí. Entonces, pensando en este tema de adaptabilidad y flexibilidad, pensaba que una cosa bien importante, además de estar presente, es estar fuera de ti. Es una cosa que parece medio contradictoria, pero estar fuera de ti es entender el entorno. Y digamos que lo he visto incluso con mi equipo de trabajo. Han pasado cosas en las cuales grandes ideas que teníamos para ejecutar en el año que pasó no podían estar. Y la única forma de entender que eso que queríamos hacer no estaba era cuando nos conectábamos con que lo que estaba necesitando afuera la compañía. ¿Qué estaba necesitando la compañía del equipo de recursos humanos? Que estuviera pendiente de la gente en cosas en las que habitualmente no estaba. Y además, que estuviera atento a justo lo que comentaba Pamela de las llamadas del día anterior. La primera temporada de la pandemia, cuando estábamos en la cuarentena estricta, al día siguiente siempre había una sorpresa que era completamente distinta a lo que había el día anterior. Entonces, tenías que desprenderte de ti mismo, de lo que tú estabas sintiendo, de lo que tú estabas pensando para estar al servicio del otro. Entonces aparece este nuevo tema de fuera de mí, es estar al servicio de lo que la organización necesita en el momento que lo necesita y al servicio de lo que la gente está necesitando de nosotros. Entonces, ese puede ser una muy buena conexión para estar flexible. Ya no se trata de mí, se trata de la demanda del entorno. El entorno es cambiante y además no tengo control. Y entonces eso nos pone como a prueba permanente la habilidad para manejarlo. Muchas gracias, Lucía. Excelente. Cristina, ¿qué nos quieres compartir? Sí, no, yo creo que ya Lucía y Pamela han dado una respuesta muy completa a tu pregunta. Yo haría énfasis en lo que trajo Pamela del liderazgo personal. O sea, cómo realmente nosotros nos hacemos cargo de nuestro propio liderazgo. Y eso no tiene nada que ver con que yo tenga personas a cargo, tenga un rol formal de jefe o de líder. Y cuando hablo de liderazgo personal, estoy hablando de cómo realmente yo enfrento mis miedos,
cómo conozco mis restricciones o mis inhibidores en términos de juicios o creencias que me impiden adaptarme fácilmente. Cuando vemos procesos de cambio en las organizaciones, lo que vemos es que hay un temor grande de las personas a perder lo que ya sabían, a perder lo que dominaban, a perder su cargo y de alguna manera a salirse de esa zona de comodidad o de esa zona de confort. Entonces, al final es, en la medida en que yo esté viviendo mi proceso profesional desde un liderazgo personal, me voy a retar a asumir nuevas responsabilidades, a enfrentarme a temas diferentes, porque allí estoy viendo posibilidades de crecimiento y de proyección profesional y no las veo como pérdidas, que es algo similar a todas las teorías de gestión del cambio, las teorías de transformación, y es cómo realmente puedo salirme de mi zona de confort y asumir que esto que viene nuevo, que está planteando la organización o incluso me está planteando las mismas circunstancias de la vida, me van a hacer mejor persona, me van a retar y me van a representar más aprendizaje. De acuerdo, muchísimas gracias. Esa era una pregunta que les hacía y ahorita tengo algunas preguntas del público porque creo que es una de las variables core que venimos identificando en todas las compañías. Flexibilidad, adaptabilidad, llegar rápido al mercado. Me encanta como ustedes lo plantean. Autoconocimiento, resiliencia, preparación, fortalezas y habilidades, inhibidores y habilitadores, y cuando uno se conoce bien puede, digamos, moverse mucho más rápido en el entorno y pasar esos temores que estamos planteando. Tenemos ya algunas preguntas del público y preguntas bien interesantes, entonces les quiero plantear las diferentes preguntas y quisiera que la que se sienta cómoda con la pregunta me la responda, vamos respondiendo de una para poder alcanzar a cubrir la mayor parte posible, ¿les parece? Vale. Muy bien, vale. Tenemos una primera pregunta y es, si les pusieran a elegir 3 competencias de esas blandas de todas las que hemos hablado, porque es un espectro nivel Superman, es decir, tengo que tener todas. Entonces, de esas, ¿cuáles son las 3 que tú elegirías, cualquiera de ustedes 3, que dicen, estas son las 3 que más estamos buscando en esta compañía, estas son las 3 que nos marcan una diferencia? ¿Quién nos quisiera responder esta pregunta? Yo te diría una para darle una a cada uno. Bueno, si me parece súper me parece maravilloso. Yo diría que trabajo en equipo pensando en la habilidad interpersonal. Esa puede ser muy básica, pero es que no todos la tenemos y necesitamos desarrollarla. Súper concreta. Yo sumaría... bueno, dale. No, dale. Por favor, Cris. Yo sumaría la agilidad de aprendizaje. Definitivamente, entramos a una organización y en 2 meses nos están diciendo ya no estás aquí, vas para este proyecto, hay que desarrollar esta nueva competencia, esta compañía cambió, se fusionó, tantos cambios que definitivamente tenemos que estar con una gran agilidad de aprendizaje para incorporar nuevas prácticas, nuevas metodologías y ser capaces de adaptarnos a esos nuevos requerimientos que tiene la estrategia, los clientes, el negocio o el entorno. Muchas gracias, excelente. Pamela, yo diría una que a mí me gusta mucho es pensar en grande. Y el pensamiento en grande quiere decir pensando estratégicamente el cambio de mindset, y para cambio de mindset necesito autoconciencia, ¿no es cierto? Y la capacidad de retar el status quo en las organizaciones para transformarlas y conectar con redes. Yo creo que en este momento eso es vital también. Súper. Totalmente de acuerdo. Entonces, trabajo en equipo, agilidad de aprendizaje y pensar en grande. Y ese pensar en grande muy conectado con estrategia y con cambio de mindset. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente respuesta. Y también, todos los días ustedes están viendo gente, estamos conversando con personas. ¿Cuáles son las habilidades que son oportunidades de mejora hoy en nuestro contexto latinoamericano? Hoy tenemos acá representación de Colombia, Ecuador, pero ¿cuáles son como esas de pronto donde hoy sentimos que hay grandes oportunidades y que podrían ser incluso oportunidades de upskilling o de reskilling en ese tema de competencias blandas para nuestros candidatos? ¿Cuáles se les ocurren que podrían ser? Hagamos la misma ronda, así que empecemos, Cris. Yo diría que hay un tema que he visto en muchos equipos, en muchos profesionales, y es la falta de disciplina y de consistencia con sus proyectos profesionales y con sus proyectos de desarrollo. Y creería que podría ser una generalidad, porque además nuestra idiosincrasia no nos ayuda mucho en algunas ocasiones. Y es que a veces creemos que las cosas se tienen que dar porque son las circunstancias.
y no necesariamente porque nosotros deberíamos vivir nuestra proyección de carrera como si fuera un proyecto. Hacemos muchas veces proyectos para muchas cosas. De hecho, planeamos más cuando vamos de viaje que cuando nos estamos haciendo cargo de nuestra proyección de carrera. Entonces, ¿cómo establecer muy claro cuál es nuestro propósito, identificar muy bien nuestros talentos y saber cuáles son esas acciones consistentes en el tiempo, que no solo son formación, porque también nuestra manera de acercarnos al desarrollo en muchos casos es, yo voy a hacer esta formación o esta especialización y no necesariamente me voy a exponer a tener estas experiencias que me van a representar desarrollo de habilidades, más desde la exposición o desde vivir cosas nuevas. Entonces, como realmente los profesionales en Latinoamérica son disciplinados y consistentes, comprometiéndose con sus propios proyectos de carrera. Excelente, Cris, totalmente de acuerdo, no podría estarlo más. Pamela. Y yo diría, José David, mira, yo tengo una reflexión que en realidad me acompaña todavía, desde que arrancó la pandemia. Tengo la ilusión y la esperanza de que nos volvamos mejores seres humanos una vez que este proceso pase. Y cuando yo miro lo que pasa políticamente, pasa económicamente en los países, digo, ay, todavía hay un riesgo de que en el mundo quedemos igual o quedemos peor, ¿sí? ¿Y por qué traigo esta reflexión personal? Porque creo que una competencia que es transversal, que definitivamente en el entorno en el que estés, laboral, de la educación, de la academia, etcétera, donde quieras, donde esté tu propósito para ser feliz y finalmente hagas una carrera, necesitas autoconciencia. Y yo creo que necesitamos despertar como humanidad. En realidad lo que nos está pasando, y es metafórico porque también es totalmente aplicable en las organizaciones, creo que los niveles de entendimiento del negocio, los niveles de transformación acelerados exigen un nivel de autoconciencia para que tú puedas sobrevivir y puedas navegar fácilmente con un estilo protagonista dentro de la organización, porque yo creo que esto de, es que la organización hizo tal cosa, los recortes de presupuesto son reales, los recortes de reestructura son reales, entonces, ¿cómo vas a navegar en estos espacios de cambio exigidos mundialmente? Necesitas un nivel de autoconciencia donde realmente reconozcas a qué es lo que te hace ser único, a qué es lo que te pone tus dones al servicio de los demás, para que puedas para que puedas explotar esto y realmente hacerlo genuino y hacerlo como muy visible en la organización. Entonces, la única manera es cuando te conoces, si no los feedbacks, si no los niveles de empoderamiento, de agilidad, no van a funcionar porque no tienes la capacidad hoy de elevarte y de entender. Entonces, creo que es importante trabajar en nosotros mismos, en nuestro liderazgo personal para ser efectivos en la organización y en la vida también. Muchas gracias, Pamela. Excelente. Lucía. Yo diría, en línea con algo que hemos hablado antes y más de lo que han compartido Cris y Pamela, ¿cómo muestras tu capacidad de reinventarte? Todas las veces que tú has tenido que hacer modificaciones dentro de ti, en la experiencia del trabajo, creo que todos lo hemos tenido. Te has reinventado cuando has cambiado de trabajo en diferentes empresas, te has reinventado cuando en un feedback tu jefe te ha dicho que tienes que cambiar en algo que tú estabas convencido que estaba bien, te has reinventado cuando te has caído, cómo te has levantado. Estas cosas que son muy de humanidad, son súper importantes poderlas mostrar, porque además están mostrando otros aspectos de tu vida, como tu autoconocimiento y tu capacidad de aprendizaje. Entonces pienso que allí hay una buena asimilación de los procesos que te pasan en la vida para ponerlos a tu servicio y al servicio de la compañía donde quieras estar. Muchas gracias, Lucía, Cris, Pamela. Nos dejan acá 3 oportunidades de mejora. Mercado latinoamericano. Falta disciplina. Necesitamos más disciplina, activar los autos, que lo hemos hablado tanto. Y yo creo que ahí tenemos un reto gigante. Ser mejores seres humanos y eso que nos permita conocernos más y ser más adaptativos, más flexibles y avanzar más rápido. Y esa capacidad de reinventarnos que, como lo decía Lucía, es todos los días tenemos un reto nuevo y nos implica reinventarnos y ponerlos a disposición. Quiero retomar otra pregunta y de pronto aquí voy a dar un poquito un salto hacia otro tema, pero usted lo mencionaba al inicio, es el tema de diversidad e inclusión. Las compañías venimos trabajando fuertemente en trabajar diversidad e inclusión desde muchos aspectos, raza, género, orientación, creencias, pues todo. Y me hacen una pregunta muy puntual que me llama la atención, edad. Tenemos personas que obviamente están muy jóvenes, otros están en la edad media, otros están por encima de 50, otros un poco por arriba.
Hoy en día, ¿cómo se ven esas diferencias de edad y esas personas que pronto tienen unas edades un poco mayores para ingresar a este tipo de compañías? ¿Qué tanto es el impacto que puede tener una mayor o menor edad en un proceso de selección? ¿Quién quisiera comenzar? Creo que a Pamela le toca. A ver, a mí este tema me encanta, es uno de los que más lo hago desde el corazón, de diversidad. Y yo creo que es importante primero entender en las organizaciones para qué hacemos lo que hacemos cuando la estrategia de diversidad e inclusión es uno de tus pilares de cultura y de transformación. Y yo diría que tiene que ver por la diversidad de pensamiento. De verdad es un buen negocio. Cuando nosotros tenemos millennials, tenemos centennials, tenemos generación X, generación Y y baby boomers, realmente nos enriquecemos. ¿Por qué? Las organizaciones, ¿cuál es el reto? Necesitamos ver el talento que hay en esta gente, ¿no es cierto? Y buscar espacios inclusivos donde les saques provecho. Por ejemplo, un programa que a mí me encanta, que es el de mentoring inverso. ¿Cómo funciona? Tú tienes los millennials, ¿no es cierto? Ávidos de aprender, con ganas de insertarse en la organización, con esta posibilidad de entender las relaciones políticas, la experiencia del negocio. Entonces tú seleccionas cuáles son estos millennials que podrían ser parte de este programa y seleccionas unos baby boomers o generación X muy valiosos en la organización, que tienen una trayectoria de algún tiempo en la organización o que vienen de otra organización de un sector similar y que están en una posición senior, y tú les pones en un acompañamiento. Entonces, ¿cuál es el rol del senior? El senior es abrirte los puentes, los caminos, enseñarte el negocio, la estrategia, mostrarte el camino que ya recorrió para que tú te vayas insertando y darte proyectos de visibilidad, de networking, de cosas retadoras donde el millennial viene y consigue sus resultados, ¿no es cierto? Pero esto es de doble vía. Entonces, eso reciben los millennials. Y luego, el baby boomer o el generación X se vuelve mentí del millennial y el millennial es el mentor. ¿Y cuál es la riqueza ahí? Entonces, el de la generación más adulta necesita las tecnologías. Es una realidad, no todos tienen esta facilidad y esta pasión por la tecnología, entonces es un reto entrar en algunos temas y ahora la pandemia nos puso en juego, ¿no es cierto? Todos tenemos que conectarnos, tenemos que hacer webinars, tenemos que visitar al cliente vía digital, entonces, ¿qué hace el millennial? Bueno, ahora le acompaña al más experimentado, digamos así, en toda la trayectoria de insertarse en el mundo del millennial, que entienda su mirada, que entienda cuáles son sus necesidades, qué es lo que valora una persona que está hasta los 30 años, ¿no es cierto? Y además insertarle en el mundo digital. Entonces, haces una ganancia de doble vía donde, de mi experiencia, las dos partes se enriquecen un montón, generas espacios de inclusión y la verdad es una riqueza bien importante porque fíjate que de ahí, por ejemplo, los millennials, si me voy al tema de conciliación, que está totalmente conectado con diversidad, la parte de conciliación, los beneficios ya no pueden ser los mismos para todos los colaboradores. Necesitamos pensar fuera de la caja, con cambio de mindset y decir, ok, los millennials hasta los 30 años, ¿cuáles son las cosas que valoran? Por ejemplo, el seguro de sus perritos, un día más de día libre desde home office, ir en bicicleta, algunas cosas que son totalmente disruptivas, nuevas, y ellos sienten que les escuchas, sienten que tienen su espacio, que son protagonistas en la organización y tú tienes que cuidar que eso suceda no solo con los millennials, sucede con nuestras mujeres también, que estamos hablando de género, qué pasa con el espacio del LGBTI. Entonces, tú tienes que tener una estrategia que cascadee en todos los frentes y que se haga cargo de realmente hacer inclusión. Y yo creo que la riqueza de eso, cuando la gente se siente incluida, es que da lo mejor de sí. Sus ideas son bienvenidas, son tomadas en cuenta, son personas que se pueden expresar fácilmente y que sienten que realmente enriqueces la cultura de la organización. Entonces, yo diría que, por ejemplo, buscando elementos como estos del mentoring inverso, puedes generar espacios de inclusión bien potentes. Estás en mute. Perdón, tenía un ruido aquí de entorno, pero ya. Lucía, ¿qué nos quieres compartir? Pues mira, Telefónica es espectacular en términos de diversidad e inclusión porque tienen además una serie de videos de unas acciones que han hecho que son divinas que les recomiendo mirar porque me han parecido lo máximo. Yo soy muy afortunada de estar en una compañía de origen canadiense donde el tema de la diversidad y la inclusión es ADN. Entonces me quiero ir sobre eso. Más te vale que sea ADN cultural el tema de ser diverso e inclusivo, porque si no, queda raro. Si no, no se nota como auténtico, que forma parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, la primera cosa es
¿cómo hacemos para trabajar en una diversidad y una inclusión absolutamente auténtica desde el primer nivel en la compañía, para que pueda permearse hacia todos los equipos? Y cuando pensamos en los temas intergeneracionales, digamos que una de las fortunas que tenemos en la compañía es que estamos abiertos a estos y queremos ser mucho más explícitos frente a que la edad no tiene nada que ver. Ahora, yo como candidato también necesito mostrar que la edad no es un stopper para mi desarrollo. Necesito venderme como una persona que esté en la etapa de la vida que esté. Soy flexible a los diferentes entornos, porque igual, siendo millennial, necesitas ser un millennial incluyente de otros. No eres el único en el mundo. Y siendo más adulto o baby boomer, necesitas mostrar en un proceso de entrevista cómo tú has sido capaz de interactuar con otros y cómo ves las oportunidades de otros y cómo muestras que tú también estás preocupado de adaptar tus skills para ser competente en el espacio. Entonces pienso que termina estando en muchos entornos. No es que solamente yo reciba personas que son, digamos, mayores de 50 y las recibo porque es mi política de compañía, sino qué es esa cosa de las personas mayores de 50 que valoro y que aportan enormemente a mi compañía, y qué es eso que yo mayor de 50 entrego y da valor. Es como esa conjunción de acciones que pienso que agrega muchísimo valor. Excelente, Lucía. Muchísimas gracias. Cristina. Sí, nosotros acabamos de tener una estrategia muy bonita de la que me siento muy orgullosa, que denominamos Talentos Dorados, y hicimos una convocatoria a nivel nacional de personas que quisieran vincularse a nuestro equipo mayores de 50 años. Y ha sido muy exitosa. Realmente hemos recibido candidatos espectaculares. Y yo diría ahí que definitivamente más allá de la edad está la agilidad de aprendizaje. Y es, tú puedes tener 50, 55, incluso puedes estar cerca a llegar a tu edad de pensión. Pero si tu interés de aprender y de adaptarte a diferentes retos y a diferentes cosas está más que confirmado en un proceso de selección, no debería haber ninguna restricción para que te vincules a una compañía. Y allí igual tenemos un reto como organización, y creo que muchas organizaciones tienen el mismo reto, y es seguir trabajando esos sesgos a la hora de atraer y de seleccionar talento, porque los mismos líderes tienen muchos sesgos asociados a la edad, pero también a la profesión, al estrato socioeconómico, a la universidad de donde vienen y a una cantidad de cosas que nos limitan poder tener un talento diverso que va a representar mucha innovación, que va a representar también un planteamiento de disrupción en las organizaciones. Sumaba que a veces nos pasa que cuando yo traigo un joven talento, no necesariamente ese joven talento, ahorita lo decía Pame, a mí me encanta el mentoring o el reversal mentoring o el mentoring inverso. Nosotros en Protección también hemos venido explorando ese programa de mentoring, porque tenemos muchos jóvenes talentos con mucha energía, se quieren comer el mundo, pero también con un nivel de inmadurez profesional que a veces no es fácil administrar, porque entonces son los que creen que son dueños de la verdad, que tienen todas sus habilidades tecnológicas y digitales en el punto más alto, y terminan siendo a veces un poco descalificadores con otros equipos al entender otros ritmos, otras profesiones. Entonces, miren que al final el tema de diversidad tiene una visión muy amplia, y que no necesariamente está dado por la edad, porque en cualquier tipo de edad hay oportunidades de las que todos nos tenemos que hacer cargo. Unos tenemos que madurar y avanzar más en nuestro propio proceso personal, y otros, dado esa trayectoria o esa madurez, pues tendríamos que tener muchas habilidades de aprendizaje para podernos adaptar a estos nuevos entornos en las organizaciones. Muchas gracias, Cris, y a todas tres. Creo que este es un punto muy importante y muy valioso, porque aquí esta es una pregunta que nos hacen reiteradamente. Yo siento que las compañías han venido evolucionando mucho en todo lo que es diversidad e inclusión desde todos sus frentes. Otra pregunta nos la hacían desde el tiempo, digamos, de no permanencia en una compañía. Con la pandemia los tiempos de no permanencia se han incrementado, y creo que al final el ejercicio es el mismo. La compañía viene haciendo un ejercicio grande de diversidad e inclusión, de eliminar los sesgos inconscientes, pero también es importante trabajar desde el candidato, cómo me muestro flexible, cómo me muestro vigente, cómo me muestro adaptativo, para que en esas conversaciones haya un equilibrio. Creo que ahí pues, nos dan un resumen bien interesante.
Quisiera seguir, tenemos otras tantas preguntas, pero nos quedan 5 minutos nada más. Y tengo preguntas que tienen que ver con marca personal, con valores personales y valores digamos, de carrera, y cómo hacen fit con la compañía. Entonces yo quisiera pedirles como un ejercicio de cierre, si les parece bien, ¿qué consejo final o qué conclusión final le quisieran dar a nuestro público, a nuestros candidatos, para unir todos estos elementos y que cuando proyecten su marca personal, para que cuando estén en un proceso de selección, digamos, se desarrollen y lo proyecten de una manera poderosa desde su carrera? ¿Qué quisieran decirles y que les sirva para seguir creciendo en su plan de carrera y para seguir conectándose con todas las oportunidades que van a tener en esta feria, pero también en otros espacios que están construyendo? Entonces, creo, Luchi, que te toca a ti en primera. Bueno, listo. No sé si te cojo fuera de base, pero bueno, no. Esa conclusión para poder ir, digamos, dejándole ese mensaje a nuestros candidatos. Si vieras que estaba viendo la pregunta en el chat y me parecía súper valiosa, y entonces muchas gracias porque me des la oportunidad de responderla, porque decía como no quisiera que esa pregunta se quedara fuera. La mejor marca personal que yo pienso que existe es la genuina. O sea, tú no puedes diseñar una marca personal que no vaya contigo, porque a pesar de que tenemos como la tendencia de pensar que como candidato yo soy un producto, pues el producto que yo tengo que mercadear es el producto que yo auténticamente soy. Y eso recoge todas las cosas de las que hemos estado conversando. ¿Me conozco? Si yo me conozco, yo proyecto lo mejor de mí en todos los espacios que estoy. He ido aprendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para proyectar los aprendizajes que he ido recogiendo en el transcurso de mi vida? Valoro otras personas, valoro la diversidad, valoro la agilidad. Es importante que eso sea real porque la marca personal se nota en todo lo que haces. Entonces, pienso que la mejor marca personal es la de ser genuino y poder proyectar lo genuino que soy en los entornos en los que estoy. Muchas gracias. Cris, continuamos contigo. Yo sumaría al planteamiento de Lucía que me gusta mucho, y es ser genuino versus adaptarme, ¿sí? Porque también hay veces decimos, es que yo soy como soy y esta es mi autenticidad y así me muestro, y en eso hay mucho poder y mucho valor, pero como desde mi genuinidad también me adapto a lo que esa organización está esperando de mí, a lo que yo desde mi marca personal puedo ofrecer, y eso también habla de mi madurez y de mi saber estar de manera adaptada a ese tipo de negocio, a esa cultura, a ese estilo de liderazgo o a esos retos que me están planteando en esa nueva oportunidad de trabajo, en esa cultura a la que yo voy a ingresar. Excelente, Cris. Muchísimas gracias. Pamela, ¿qué nos quieres compartir? Yo diría, les voy a contar unos tips que creo que a mí me han funcionado muy bien cuando hablamos de marca personal. Yo particularmente creo en el desarrollo de una marca personal. Sí, los elementos que Lucía y Cristina han comentado son parte de, y creo que uno para poner la marca personal al servicio de otros necesita trabajar en ser un líder de opinión, en realmente generar valor, eso que te hace ser único. Entonces yo empezaría, descubre tus dones, cuáles son aquellas cosas que te hacen único, que son tus fortalezas, que realmente eres potente y además alineado con tu propósito. Ojalá tengas propósito porque ahí las puertas del universo se abren. 2, define cuál es tu oferta irresistible, cuáles son aquellas cosas en las que eres genial, en las que realmente tú dices, esta es mi oferta al servicio de los otros, ¿sí? 3, ¿cómo ayudo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son los issues que ayudo a resolver? ¿Cuál es mi oferta de valor en las organizaciones? Ten claro eso para que puedas identificar cuáles son los sectores, ¿sí? Esa es la 4. ¿Cuáles son los grupos de personas? Si es consultoría, si es academia, lo que fuera, en dónde puede ser una oferta. Entonces, yo resumiría en que seas claro, conciso, concreto, irresistible en lo que quieres mostrar y atrévete a poner tu voz en los medios, en las redes. Yo creo que hoy es un espacio en el que tenemos que aprovechar. Entonces, LinkedIn, hay una aplicación, yo no sé si todos los que nos escuchan están en Clubhouse, pero hay unos temas interesantísimos durante todo el día, donde están gente súper top, referentes en algunos espacios que a algunos nos pueden interesar, y es fácil poner tu voz, empezar a expresar, empezar a aprender. Es una radio ejecutiva
en la cual estás aprendiendo todo el tiempo. Entonces yo creo que estos elementos son parte ya de lo que vino para quedarse. Entonces aprovechemos y sepamos dónde está nuestro nicho con algo que nos hace ser únicos. Pamela, muchas gracias. Pues quisiera hacer un resumen de todo lo interesante que dijeron, pues tendría que repetir la hora completa. De verdad que muchísimas gracias. Es muy grato poder compartir con ustedes. Sé que están hablando con el corazón porque nos conocen y saben lo que viven nuestros candidatos en el EHH, pero además con todo ese conocimiento y esa experiencia que digamos han tenido durante tantos años y donde hemos podido compartir en diferentes espacios. Yo les quiero agradecer en nombre de todos los candidatos que nos están viendo, porque sé que no es fácil pues estar acá y tener todo este tiempo para compartir, pero insisto que le están haciendo, que siempre es un aporte para que todos nos sigamos nutriendo y sigamos aprendiendo. Elementos muy valiosos nos llevamos el día de hoy. De corazón, muchísimas gracias y pues de verdad que nos sentimos halagados de poder contar con su presencia. Lucía, Pamela, Cristina, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Lucía, Cristina, qué privilegio. Muchas gracias. Igual, muchas gracias. Muy bien, y con esto cerramos este primer panel. Le voy a dar la palabra a Mariana, pero no quería perder la oportunidad de invitar a todos nuestros candidatos a sacarle máximo provecho. Son 3 días intensos, 3 días llenos de oportunidades, de conocimiento, de networking, de crecimiento de su marca personal. No dejen perder un solo minuto, que todos los minutos van a ser muy valiosos. De verdad que muchas gracias, y a todo nuestro equipo de panelistas, muchas gracias, y a nuestro equipo de Connect. Pues te doy la palabra, Mari, nuevamente reiterando mi felicitación y mi agradecimiento por este evento. Bueno, no, muchas gracias, José, y qué buen panel. Todo lo que escuchamos hoy creo que nos ayudó como a alinearnos muchísimo en todo este proceso de transición, y ese era el propósito de este espacio, José. Muchas gracias por moderar. Estamos muy contentos, hay mucha participación de candidatos, veo que ese chat está lleno de comentarios, de preguntas, también de comentarios propios de ellos. Entonces me encanta que estén haciendo esta actividad para el bien de todos los candidatos, y bueno, y con estas super panelistas, pues qué rico que pudieron acompañarnos el día de hoy para darnos todo ese conocimiento y toda esa experiencia. De verdad que para nosotros fue un gran orgullo estar con ellos acá, y contigo, José, muchas gracias. Entonces, vale, José, yo los quiero invitar a todos ya en este espacio, ya 10:02 de la mañana, los quiero invitar a pasar al lado de sesiones donde ya se están ubicando las empresas, ya están llegando, ya están prendiendo sus cámaras y micrófonos. Entonces los invito a revisar lado izquierdo de sus pantallas para que pasen a sesiones, y también acuérdense que la sesión de networking 1 a 1 está habilitada. En cualquier momento lo pueden hacer. Acuérdense que cuando entran a networking deben autorizar permisos de cámara y micrófono en sus computadores. Entonces, les deseo muchos éxitos en esta primera jornada de 10:00 de la tarde, que va todo este tema de empresas, de networking, y nos volvemos a ver a las 2 de la tarde con sesiones, ¿vale? Entonces, un abrazo a todos, que lo disfruten. Chao, chao.